crecimiento espiritual. Ese es el resultado de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando estamos saludables, nuestras vidas espirituales se desarrollan a la luz de las verdades que encontramos en la Biblia. Mateo, capítulo 2. Tuvimos 2 sermones en el capítulo número 1 y ahora este es el segundo sermón en el capítulo número 2. Vamos a leer nuevamente los primeros 2 versículos. Usted puede decir, pastor, pero ya vimos los primeros 2 versículos en el sermón anterior. Ciertamente hay más información allí que necesitamos conocer. Leemos entonces, recuerde que la versión que estoy manejando es la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, lea conmigo, por favor. Repito, Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque nuevamente nos das el privilegio, la bendición de tener la oportunidad de escuchar tu consejo divino, el cual es alimento para nuestras almas. Te rogamos que estas verdades no solo queden en nuestro pensamiento, sino que las asimilemos de tal manera que nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra conducta sean cambiadas y vivamos para tu gloria y para tu honra. Y haciéndolo de ese modo seamos de bendición para todo aquel que se cruza en nuestro diario caminar. Que podamos vivir el Evangelio, ponerlo como ejemplo para otras personas en la forma como vivimos. Que nuestras decisiones sean todas influenciadas por tu bendita palabra, Señor, y que procuremos todo el tiempo vivir para tu gloria y para tu honra. Guíanos a ser una iglesia para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El título del sermón de hoy precisamente es con respecto a uno de los detalles que todavía no hemos considerado en estos primeros 2 versículos. La estrella que los magos vieron. Ese es el título. En el sermón anterior nosotros hemos observado ya algunos detalles históricos que rodearon al nacimiento del Señor Jesucristo. Mateo, como ya vimos, menciona a unos magos que llegaron del oriente. No sabemos los nombres de esos magos, no sabemos cuántos eran, la Biblia no nos da esos detalles, pero por detalles que nosotros podemos encontrar en otras partes de las Sagradas Escrituras, sabemos que era una tribu sacerdotal medo-persa con una enorme sabiduría, con mucho conocimiento. Sabemos que eran una especie de científicos de esa época que tenían una gran influencia religiosa, pero también tenían una gran influencia política y estaban a cargo de coronar a los reyes en esa nación a la cual ellos pertenecían. También la Biblia nos dice que llegaron en tiempos de Herodes y hemos estudiado también quién era Herodes y sabemos que era un líder cruel y despiadado por todas las cosas que Mateo nos informa que Herodes hizo. También Mateo nos dice que estos magos llegaron preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entendemos que ellos no llegaron en secreto, entraron por la puerta principal de la ciudad. El término que aparece en la Escritura, que llegaron preguntando, nos da información clara de que lo hicieron abiertamente, de que lo hicieron en público. No enviaron espías para que preguntaran en secreto, sino que a media luz del día preguntaban a todos a los que conseguían en el camino por el rey que había nacido. Hemos visto que probablemente ellos consideraban que en Jerusalén había una enorme fiesta y que todos estaban adorando al rey que había nacido. La sorpresa para ellos es que al llegar nadie tenía conocimiento certero de la información que ellos estaban buscando. Y entonces, al preguntar sobre el nacimiento de este rey judío, también decían: porque vimos su estrella
ese es el versículo número 2, vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Ahora, permítame decirle algo. Las veces que usted ha pasado por aquí, por este texto, ¿se ha preguntado qué era esa estrella? ¿Ha tenido usted curiosidad? ¿Ha investigado sobre eso? Lo cierto es que cuando llegan las épocas navideñas ponen una estrella sobre el arbolito y vemos también que las tarjetas de Navidad las adornan con una estrella y muchos de nosotros quizás pensamos que se refiere a la estrella que los magos vieron. Pero, ¿qué información podemos encontrar en Mateo acerca de esta estrella? Porque aquí, con mucha claridad, Mateo menciona esta estrella. Entonces tenemos que preguntar, ¿qué era esa señal que los magos vieron en el oriente? Porque Mateo la menciona. Debemos preguntarnos, ¿era realmente una estrella? Esa es otra de las preguntas que deberíamos responder. ¿Cómo podían ellos entender que la estrella del Mesías Rey era esa? ¿Y cómo podían ellos ver que la estrella les informaba que este Rey Mesías había nacido? Amados hermanos, no es posible para nosotros saber cómo la revelación de Dios hizo que los magos supieran que el Rey de los Judíos había nacido con solo ver la estrella, porque Mateo no nos da información. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y leemos Daniel capítulo 5, vemos que Belsasar fue juzgado, pero una mano apareció y escribió en la pared, y por lo menos la información podía ser leída. Pero Mateo no nos está diciendo que esta estrella tenía una escritura que le daba la información a los magos de que el Mesías Rey había nacido. Ellos solo vieron su estrella. Es importante que usted tenga en mente que el texto no dice que ellos vieron una estrella, dice que vieron su estrella, y eso significa que se refiere a una estrella fuera de lo común, no una estrella cualquiera, como todas las demás estrellas que suelen verse en el universo. Esta era una estrella específica a la que Mateo está haciendo referencia. Entonces, lo único que Mateo nos informa es que se le dio la señal a estos magos de que habían visto su estrella en el oriente. Entonces, veamos varias cosas. En primer lugar, mucha especulación se ha hecho acerca de la identidad de esta estrella. Repito, cuando investigamos, cuando buscamos en diferentes comentarios bíblicos qué opinan los eruditos sobre esta estrella, es mucha la especulación que se consigue, amados hermanos. Sin embargo, siempre es bueno que comprendamos que la mejor forma de interpretar la Biblia, la más segura, es que interpretemos la Biblia con la Biblia. La Biblia se interpreta con la Biblia. Eso es lo que siempre procuramos hacer aquí y es lo que debemos seguir haciendo, porque así nos vamos a encontrar todo el tiempo en terreno seguro. Y la conclusión a la que nosotros vayamos a llegar tiene que estar bajo el sustento y la enseñanza de la Biblia, no de ninguna otra fuente. Recuerde, nuestra única fuente de autoridad es la palabra de Dios, la Biblia, y de allí debemos extraer nosotros esta información. Así que, en primer lugar, mucha especulación se ha hecho acerca de la identidad de esa estrella que nos menciona Mateo. Algunos sugieren que se trató del planeta llamado Júpiter, que es considerado el rey de todos los planetas. Otros afirman que fue la conjunción también de Júpiter con Saturno, formando la señal del pez, que por cierto fue usada por la iglesia primitiva en los primeros siglos cuando estaban bajo la persecución romana. Otros declaran que lo que ocurrió fue un meteorito de órbita cercana o probablemente era un cometa errático. Algunos comentaristas bíblicos se atreven a decir que se trata quizás del cometa Halley que pasó en ese momento y los magos miraron. Incluso han dicho que Dios usó al cometa Halley cuando pasó para dar ese anuncio a los magos, pero sabemos, la Biblia no nos dice nada al respecto sobre que haya sido un cometa errático. Otros simplemente declaran que posiblemente Mateo hace referencia a una visión interior. Para ellos es una visión interior de la estrella del destino
en los corazones de la humanidad como un rayo, una luz de esperanza que Dios hizo que naciera en los corazones de estos magos y así supiera que el Mesías Rey había nacido. No puedo estar de acuerdo tampoco con esta postura y les voy a decir por qué. La razón es que Mateo declara que ellos vieron su estrella y se refiere a los ojos físicos de los magos, es decir, lo que ellos vieron fue real, fue tangible, no fue sencillamente algo figurativo o una emoción o un rayo de esperanza que nació en los corazones de estos magos. Fue realmente un fulgor, un rayo de luz, algo muy resplandeciente que ellos vieron a la distancia. Y Mateo, en nuestra traducción, lo coloca como una estrella. Estas son las especulaciones que se han hecho. En segundo lugar, la Biblia no explica la estrella, pero si nosotros usamos otros textos de las Sagradas Escrituras, podemos hacernos una idea de lo que realmente pudo ser. Así que, por favor, preste mucha atención. La estrella que los magos vieron pudo haberse tratado de la gloria del Señor Jesucristo. Y estoy de acuerdo con esta postura. Y preste mucha atención. Cuando me refiero a la gloria del Señor Jesucristo, pienso incluso en la experiencia que los pastores en el campo experimentaron cuando esa misma gloria brilló alrededor de ellos, cuando el ángel vino a anunciarles el nacimiento del Señor Jesucristo. Si es tan amable y puede ir conmigo al Evangelio de Lucas, por favor, Lucas capítulo 2, versículo 9. Y quiero que usted, por favor, también pueda notar cómo estamos procurando interpretar esta sección de Mateo a la luz de otras partes de las Escrituras. Lucas capítulo 2, versículo 9. Mire cómo allí dice este evangelio. Y un ángel del Señor se les presentó. Recuerde que se les presentó a los pastores que estaban en el campo. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Es decir, un resplandor de luz bastante fuerte estuvo allí con ellos. Ese término que aparece allí en el versículo 9 de Lucas 2, rodeó, puede traducirse como un rayo de luz que se paró justo al lado de ellos, un rayo de luz que estaba en medio de ellos, que estaba con ellos en el momento que el ángel anunció el nacimiento del Mesías Rey. A lo largo de la Biblia también se nos informa que la gloria de Dios se manifiesta precisamente como luz. Si es tan amable, por favor, y se puede ubicar en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21. El libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21. Allí se nos dice cuando Israel estaba en el desierto. Y el texto dice, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarnos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. ¿Qué era esa columna de fuego que guiaba a la nación de Israel o que sencillamente estaba con ellos y les acompañaba? Esa era la gloria de Dios, llamado la Shekinah de Dios, su presencia. También en Éxodo capítulo 24, fíjese, Éxodo capítulo 24, en el versículo 17, allí es la experiencia cuando Moisés subió al monte Sinaí, y el texto dice, a los ojos de los israelitas, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Es interesante que este texto que acabamos de leer no nos está diciendo que era un fuego consumidor. Si usted lee bien, dice que era como un fuego consumidor. El término como indica que se está haciendo una comparación, es un símil. Lo que ven lo comparan con un fuego, pero muy probablemente es un enorme resplandor, una luz intensa, muy fuerte, que llenó todo el monte para el momento en que
Moisés estaba allí reunido en la presencia del Señor. Tiempo después de esta experiencia, cuando Moisés grabara los 10 mandamientos en tablas de piedra, el rostro de Moisés aún brillaba con esa misma luz de gloria de Dios al volver del monte y estar a la vista de todo el pueblo. Éxodo capítulo 34, versículo 30 nos relata eso. Fíjese, al ver a Aarón, repito, Éxodo 34, 30. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Por favor, ponga sus ojos allí en esa palabra, resplandecía. Él venía vestido con la gloria misma de Dios. Había estado en la presencia del Señor y ese fulgor de luz, esa luz incandescente, intensa, aún se podía notar en la piel de Moisés. Más adelante, en el Nuevo Testamento, también podemos encontrar algo muy parecido en Mateo capítulo 17, versículo 2, cuando Jesús fue transfigurado delante de Pedro, de Jacobo y de Juan. Mateo capítulo 17, versículo 2. Y note cómo dice aquí la Escritura. Dice que su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Aquí vemos otra vez el mismo término como y se repite 2 veces. Otra vez lo que se está contando es que brillaba tanto el rostro del Señor Jesucristo y sus ropas que lo comparan con la luz del sol. Esto es realmente interesante. ¿Cuánto tiempo podríamos nosotros contemplar la luz del sol? Bueno, cuando yo era niño recuerdo que hacía competencia con mis amigos quién duraba más viendo la luz del sol y solo unos segundos y quedábamos completamente ciegos hasta que una tía mía se dio cuenta que estábamos haciendo eso y bueno, ya usted conocerá el final de la historia, ¿verdad? Ahí entendí que eso no tenía que hacerse porque nuestros ojos se iban a dañar, pero así de fuerte es la luz del sol. Ese Jesús que había estado viviendo por más de 30 años en forma humana común, como cualquier otro ser humano caminó entre nosotros, se le veía ahora parcialmente en el ardiente resplandor de la gloria de Dios. Esto es un adelanto del Cristo glorificado que estos 3 discípulos pudieron ver. Cristo les permitió tener una visión de la forma en la que Él vendría en gloria la segunda vez. Y esto fue tan impresionante para ellos, hermanos, que el mismo apóstol Pedro vuelve a hablar de esto en sus cartas años más tarde, y también lo hace el apóstol Juan. Desde el interior de sí mismo fluyó este resplandor en una forma que desafía toda descripción humana y todavía más desafía toda explicación que se pueda dar sobre ese punto. La gloria divina de Jesús se manifestó delante de estos 3 hombres y ellos quedaron completamente impresionados. Esta es la más grande prueba, o también podemos decir la más grande confirmación de la deidad de nuestro Señor Jesús ocurrida en toda su vida. Él es Dios hecho hombre. Más que en cualquier otra ocasión, aquí Él, nuestro Señor, se reveló como verdaderamente es Él, el Hijo de Dios, Dios humanado. Y este fulgor, esta luz fuerte que emanaba de Él, que salía de Él, así lo confirmó. Dios mismo se personificó ante los ojos humanos de estos hombres que estaban allí con Él. Nosotros solamente podemos leer acerca de eso. Pero repito una vez más, amados hermanos, ellos quedaron completamente impactados, sorprendidos, algo que jamás habían visto, ahora podían contemplarlo en ese Señor de gloria al que ellos seguían, del que ellos aprendían, al que ellos adoraban. Era una forma de luz deslumbrante, abrumadora, que apenas ellos podían soportar. Pero esto sigue apareciendo en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 9, en el versículo 3. Hechos capítulo 9, versículo 3, en el camino a Damasco,
exactamente antes de que Jesús hablara, Saulo de Tarso fue rodeado por un resplandor de luz del cielo. Eso nos dice allí la Escritura, Hechos 9:3. Y mientras viajaba, hablando de Pablo, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Esto fue tan impactante para el apóstol Pablo que él volvió a hablar de esto más adelante en Hechos capítulo 26, versículo 13. Él contó esta experiencia porque realmente lo sorprendió. Y fíjese cómo él lo menciona, Hechos 26, 13. Al mediodía, dice Pablo, oh rey, yendo de camino, es interesante, por favor, preste atención a esa primera frase, fue al mediodía. Le pregunto, ¿a qué hora del día es que el sol brilla más? Al mediodía. Cuando usted quiere ver si un bombillo realmente alumbra, usted espera que llegue la noche y lo enciende, y así usted va a saber que está saliendo mucha luz del bombillo. Pero si usted enciende ese bombillo a plena luz del día, y menos a las 12 del mediodía, cuando el sol más alumbra, la luz no podrá notarse mucho. Así que es interesante que Pablo dice que al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol. Ahora él no está usando un símil aquí, no está usando una comparación. Él sencillamente está diciendo que era una luz, él vio literalmente una luz. Y luego dice que esa luz que él vio venía del cielo, y esta luz era mucho más potente, tenía una capacidad mucho más grande, brillaba mucho más que la luz del sol a esa hora del día, amados hermanos. Era ese fulgor de luz tan intenso que pudo notar la diferencia comparándolo con la luz del sol. Y dice que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Tan impactante fue esta luz para él, que la recuerda, y lo cuenta con un drama todavía impresionante. En su primera visión en la isla de Patmos, también Juan vio el rostro de Cristo, si es tan amable, y usted se ubique allí en Apocalipsis capítulo 1. Recuerde que el tema central del capítulo número 1 de Apocalipsis es precisamente la gloria del Señor Jesucristo. El Cristo glorificado que aparece a Juan cuando se encuentra en la isla de Patmos. Y allí Juan dice que al verlo, repito, Apocalipsis 1:16, era como, otra vez vemos un símil, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Algunas traducciones colocan que era como el sol cuando resplandece al mediodía, cuando el sol está en su momento más cumbre, en el punto más alto, y alumbra con mayor fuerza. Dice que la luz que salía del Señor Jesucristo era muy parecida a la del sol. Esto es sumamente interesante. También en su visión de la Nueva Jerusalén, la futura ciudad celestial de todos los creyentes, Juan nos sigue dando información. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Apocalipsis 21, 23. Mire lo que dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Este texto también nos da mucha información, así que la luz procede precisamente es de nuestro Señor. Y cuando usted va a Génesis y usted lee el orden en el que Dios fue creando todas las cosas, fíjese que en el primer día, ¿qué fue lo que Dios creó? ¿Qué creó Dios el primer día? Ok, y luego dijo Dios que fuese, y el sol ya había sido creado. Y entonces la luz, ¿de dónde salió? Si el sol no había sido creado todavía y Dios dijo, hágase la luz, ¿de dónde salió la luz? Pues la fuente de luz es Dios mismo, aunque el sol para ese momento no había sido creado. Y todos estos textos nos arrojan mucha información sobre esa verdad de que Dios es verdaderamente fuente de luz. ¿Lo puede notar? Ok,
Entonces recuerde que estamos tratando de definir a la luz de la Escritura qué pudo ser la estrella que los magos vieron. Y recuerde que no dice la estrella, ellos nos dicen vimos una estrella, porque cuando usan el término una estrella, se están refiriendo a cualquier estrella. Vieron una, cualquiera entre muchas. Tampoco dijeron la estrella, porque se pueden estar refiriendo específicamente a una estrella, pero de las cualquiera que esté en el universo. Ellos se refieren mucho más específico cuando dicen su estrella, la estrella de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora vamos a tratar de cerrar un poco más el compás. Hemos visto todo lo que la Biblia nos dice a lo largo de la historia redentora que se va desarrollando en las Escrituras. Vamos a ver ahora los términos usados originalmente en el idioma bíblico, porque estos también nos dan algo de información sobre esta estrella. Preste atención, por favor. Encontramos en el Antiguo Testamento la palabra hebrea kokab para referirse a estrella. Y en el Nuevo Testamento encontramos el término griego aster para estrella. Estos términos se usaban no solo para traducir el término estrella, sino también de forma figurada para representar cualquier clase de brillo o cualquier tipo de resplandor. Por lo tanto, kokab y aster, que se puede traducir como estrella, también eran términos usados para referirse a una luz intensa, sumamente brillante, no solo al término estrella. Desde inicios del Antiguo Testamento se habla también del Mesías como una estrella. ¿Sabía eso? Que en el Antiguo Testamento el término estrella se usa para referirse al mismo Señor Jesucristo. Pues sí, acompáñame a Números capítulo 24, versículo 17. Números capítulo 24, versículo 17. La palabra del Señor dice allí: lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Esta es una profecía de la primera venida del Señor Jesucristo. La estrella de Jacob que se menciona allí, o la estrella que saldrá de Jacob, es una clara referencia figurativa a nuestro Rey Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Así que ya notamos entonces que ese término, kokab en hebreo, fue usado para referirse específicamente al Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando vamos al final del Nuevo Testamento, es Cristo quien se refiere a sí mismo como la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Aunque la versión que estoy usando se refiere al lucero, pero es el mismo término para traducir estrella. Otras versiones dicen la estrella resplandeciente de la mañana. Y recuerda, hermano, quien está hablando allí es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es una frase que él usa para referirse a sí mismo como esa estrella. ¿Lo ven? Entonces, hemos visto el Antiguo Testamento, hemos visto el Nuevo Testamento, hemos visto todas las especulaciones que se han hecho, pero si nos dejamos guiar por la palabra de Dios, podríamos dar respuesta a la pregunta: ¿qué era esa estrella que los magos vieron? Después de examinar cada una de las evidencias bíblicas, después de entender que la Biblia debe ser interpretada con la Biblia, porque es nuestra única fuente de autoridad, sin duda alguna puede afirmarse que lo que ellos vieron fue la gloria de Dios resplandeciendo como si fuera una estrella muy brillante que fue visible solo a los ojos de aquellos que estaban destinados por Dios para que la vieran. Esa fue la estrella que apareció a los magos en el oriente, y después de haberles aparecido en el oriente, los guió hasta Belén con la precisión del lugar exacto donde él había nacido. Así que no fue el cometa Halley, no fue Júpiter, tampoco fue la suma de Júpiter con Saturno, ni tampoco la estrella de luz en los corazones de los seres humanos, nada de eso. La gloria misma de Dios, como nosotros podemos ver a lo largo de toda la Escritura.
Es importante que también podamos entender que esta estrella no estaba guiándolos a ellos de manera permanente y continua. En primer lugar, ellos vieron su estrella en el oriente y les informó que el Mesías Rey había nacido. Repito, en una manera en la que no se revela para nosotros, pero Dios mismo se encargó de que ellos pudiesen entender la señal. Dios como soberano, Él quiso en su plan poner en el corazón de estos magos que entendieran que el Mesías había nacido y motivarlos a venir a Jerusalén. Y así fue. Ellos vieron la estrella en el oriente. Mateo, repito, no nos da ninguna evidencia de que la estrella estuvo trayéndolos, guiándolos todo el tiempo hasta traerlos a Jerusalén. La vieron, luego no la vieron otra vez. ¿Por qué podemos decir eso? Porque ellos llegaron preguntando, ¿dónde está el rey Mesías que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Si la estrella los hubiese estado guiando todo el tiempo y de manera permanente, entonces no tenían por qué preguntar, no tenían por qué indagar, sencillamente tenían que seguir a la estrella. Pero la estrella no estaba presente, aún no. Y no fue sino hasta que hablaron del profetizado lugar del nacimiento del Mesías, como vemos aquí mismo en Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6. Observe, Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, y ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Así fue como ellos supieron dónde es que el niño había nacido. Y luego, ¿qué sucedió? La estrella apareció de nuevo y los guió hasta el lugar exacto en el versículo 9. Fíjese, Mateo 2:9 dice, después de oír al rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Ya sabemos que era la estrella, la gloria de Dios que resplandeció y les anunció en primer lugar el nacimiento del Mesías. Y luego ellos vinieron a Jerusalén, preguntaron dónde era, cuando les hablaron de la profecía, supieron entonces y la estrella vuelve de nuevo a aparecer y esta vez termina de guiarlos hasta el lugar exacto. Número 4. La estrella los guió al Mesías Rey con un propósito definido. La estrella los guió al Mesías Rey con un propósito definido y lo vemos en el versículo 2. Miren cómo dice, vimos su estrella en el oriente, y mucha atención por favor a la frase que sigue, y lo hemos venido a adorar. ¿Por qué ellos vinieron? Ellos vinieron específicamente a adorar al rey de los judíos que había nacido. La palabra que usted ve allí, adorar, está llena de mucho significado en el Nuevo Testamento y expresa la idea de caer rendido, expresa la idea de postrarse. También puede ser traducido como besar los pies o el dobladillo de la vestidura de aquel que es honrado. Así que adorar implica humildad, implica humillación, implica verdadero reconocimiento. Ellos realmente deseaban postrarse, tenderse por completo en el suelo y darle el mayor de los reconocimientos a ese niño especial, a Dios hombre. Eso querían hacer los magos. Y fíjense la expresión que ellos usan y que podíamos nosotros entenderlo así. Esa, como lo leemos en esta versión, lo hemos venido a adorar. Algunos sugieren que la traducción podría ser de la siguiente manera. Vinimos con el propósito específico de adorarlo. Ellos no lo estaban buscando por otra cosa. El único deseo que había en sus corazones, la motivación verdadera que había en el corazón de estos magos era adorar al Señor Jesucristo. No querían hacer nada más. Y usted podrá imaginarse cuando cada siervo del Señor o verdadero cristiano muere y llega al cielo. Yo he escuchado a muchas personas decir, bueno, cuando muera y vaya al cielo voy a buscar a mi primo porque era mi gran amigo y crecimos juntos, ya murió y quiero verlo. Así que cuando llegue al cielo lo primero que voy a hacer es buscar a mi primo y saludarlo y preguntarle cómo está. Bueno, si nosotros realmente somos cristianos, al morir y al llegar al cielo,
lo primero que vamos a hacer es correr a nuestro Señor Jesucristo y postrarnos delante de Él y adorar a nuestro Señor Jesucristo y disfrutar de su hermosura y disfrutar de su presencia. Cualquier ser amado que haya partido con el Señor no estará en nuestro pensamiento, sino el Señor Jesucristo llenando nuestras mentes y nuestros corazones, porque Él es nuestro gran Salvador. La hermosura del cielo no es el cielo en sí. La hermosura del cielo es que Cristo está allí y lo llena todo. Esa es la hermosura de la eternidad, es la hermosura de la vida eterna, que estaremos con Él, disfrutando de manera plena de todas las bendiciones que Él ya nos ha dado al morir en la cruz en nuestro lugar, liberarnos de nuestros pecados y darnos al Espíritu Santo para que santifique nuestras vidas. Un comentarista bíblico expresó el sentir de los magos de la siguiente manera, y cito: vinimos a adorarle para postrarnos delante de Él en la manera oriental de profunda reverencia, como corresponde a súbditos humildes de un gran monarca oriental o a los humildes adoradores de Dios. No es posible venir, fin de la cita, hermanos, no es posible venir y adorar al Señor Jesucristo si no tenemos corazones humildes. No es posible venir y adorar a nuestro Señor si estamos llenos de soberbia, si somos arrogantes. No es posible rendirnos ante Él aún si tenemos pecados ocultos. El conocimiento de Cristo debe llevarnos primero al arrepentimiento, a humillarnos delante de Él. Y todo esto tiene que ver con la verdadera adoración. Presten mucha atención a todo esto, porque estos magos recibieron la revelación de Dios y al recibirla respondieron en obediencia y respondieron en verdadera adoración. Y es sumamente interesante esta verdad que ellos recibieron y esa forma como ellos respondieron a esa verdad muestra que los magos eran buscadores sinceros de Dios. Porque cuando Dios les habló, cuando Dios les dio esta revelación, en cualquier modo que Dios lo haya hecho, hermanos, que para nosotros es difícil comprender, cuando Dios les reveló esto, ellos oyeron y ellos respondieron en obediencia. En el Antiguo Testamento fue el profeta Jeremías quien habló de cómo Dios responderá a aquellos que vienen con un corazón sincero, humilde, buscándolo genuinamente. Jeremías capítulo 29, versículo 13, nos da esa respuesta. Jeremías 29, 13, dice el Señor: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Repito, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. No podemos buscarlo a medias. No podemos buscarlo cuando muchos de nuestros deseos y afectos están anclados al mundo o a la carne. No podemos buscarlo de todo corazón cuando hay en nuestro corazón mucho egoísmo, porque estaríamos buscándolo entonces con un 50% de nuestros corazones o un 75% de nuestros corazones, porque los demás pertenecen a nuestras emociones egoístas o a nuestra soberbia o a nuestro propio criterio y a nuestras propias opiniones. Lo cierto, amados, es que buscar a nuestro Dios de todo corazón significa rendirnos a Él realmente en arrepentimiento y fe sincera, presentarnos delante de Él para que Él nos santifique y vivamos para su gloria y para su honra. Estos verdaderos buscadores encontrarán la puerta abierta, el Señor mismo les abrirá para que vengan y lo adoren y para que se conviertan en objetos de todas las bendiciones del Señor Jesucristo. Pero la respuesta que nosotros debemos dar es sincera. ¿Usted busca realmente a Dios con sinceridad? Cuando usted viene a la iglesia local y viene a adorar, ¿viene con raíces de amargura en su corazón? ¿Viene con molestias en su corazón? ¿Viene con egoísmo? ¿Viene pretendiendo usted, exigiendo que se le trate de alguna manera? Eso es soberbia. Eso es soberbia. Debemos venir con corazones humildes, confiando en la soberanía de Dios. Cuando Dios desea usarte en la iglesia, ¿tú crees que el pastor podrá impedir que Dios te use en la iglesia si Dios quiere usarte? El pastor no puede impedir lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Sabes qué es lo que impide en tu vida lo que Dios quiere hacer? Tu pecado oculto, tu soberbia, tu egoísmo. Eso es lo que puede impedir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Estos hombres vieron de alguna manera el evangelio expresado a través del fulgor, de la luz, del resplandor, de la estrella que vieron a la distancia y se rindieron a esa verdad y buscaron con toda sinceridad
Su propósito, vemos aquí, era adorar. Ellos no vinieron porque eran unos averiguadores. Ellos no venían para causar problemas y causar incomodidad al rey Herodes. Ellos vinieron porque estaban completamente convencidos que nació el rey de los judíos que se había profetizado en el Antiguo Testamento. Estaban convencidos de esa verdad y esa verdad gobernó sus mentes, gobernó sus corazones y vinieron con sinceridad para adorar. Yo te pregunto, ¿la verdad de Dios, su evangelio, gobierna tu mente y gobierna tu corazón? Tiene que ser así, hermanos. Porque Dios desea que sus verdades gobiernen nuestras vidas y que nosotros seamos obedientes y disfrutemos obedecer al Señor. Cuando realmente somos cristianos, la obediencia no es una carga, no es un peso que nos agobia, que nos hostiga y que no podemos llevar. Cuando realmente somos hijos de Dios, obedecer produce en nuestras vidas placer, obedecer en nuestras vidas produce gozo, entusiasmo, porque nuestra naturaleza apunta a vivir para la gloria y la honra del Señor, mis amados. Pero sé que en esta iglesia hay personas que están aquí solo porque están bajo la autoridad de sus padres o están bajo la autoridad de alguna persona que les dice tienes que estar aquí, tienes que escuchar y tienes que prestar atención. Y también sé que hay algunos que entran a las clases de discipulado entre semanas solo de manera obligada. Si sus padres desaparecieran de la casa, si no hubiese una autoridad sobre ellos, les aseguro que no entrarían a ningún discipulado. Y con eso sencillamente ponen en evidencia que no se han arrepentido realmente, que no han creído realmente en el Señor Jesús. Solamente piénselo por un momento. ¿Por qué entran en el discipulado? Y sabemos que hay gente que entra por la autoridad de sus padres. Jóvenes ya grandes en esta iglesia, que entran solo porque sus padres prácticamente les obligan a entrar. Pero si sus padres, repito, desaparecieran, muchos de esos jóvenes ya no entrarían más, porque no tienen interés en aprender las verdades de la palabra de Dios. ¿Y por qué no tienen interés? Porque el Espíritu Santo de Dios no está en ellos. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no lo oís vosotros, porque no sois de Dios, y por eso entras a clase, porque tus padres te obligan. Porque si ellos no estuvieran, no entrarías. Esa es tu verdad. Y esa es la condición espiritual en la que tú te encuentras. Necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesús. Un verdadero cristiano no tiene que obligarlo a estar en una clase de discipulado. Un verdadero cristiano no trata de esquivar las enseñanzas de la palabra de Dios. Es todo lo contrario. Tiene hambre de la palabra de Dios, sed de la palabra de Dios e irá a buscar la palabra de Dios para alimentarse de ella y lo desea en su corazón. ¿Por qué no lo deseas tú? Pero si pasas mucho rato buscando cosas en Instagram, videos tontos, donde pierdes el tiempo 2 y 3 horas viendo estupideces en Instagram y en el resto de las redes sociales, metido en Facebook, viendo un montón de memes estúpidos, y así se te va 1, 2, 3, 4 y 5 horas y a veces hasta el día. Porque no tienes ningún interés en buscar la palabra de Dios, pero las cosas vanas que no producen en ti ningún crecimiento, sino que te hacen retroceder espiritualmente, en eso está tu atención. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué no está en tu corazón el deseo de conocer a Dios, el deseo de buscarlo y el deseo de vivir para su gloria? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Por favor, ve conmigo a Romanos. Te voy a responder por qué entras al discipulado obligado. Porque si no te obligaran no entrarías. ¿Por qué no tienes ningún interés en escuchar las enseñanzas y crecer espiritualmente? Yo te voy a decir por qué. Romanos capítulo 3, por favor. Y quiero que te ubiques a partir del versículo 9. Romanos capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo número 9. Fíjense cómo dice. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Y ahora Pablo pasa a escribir las características de aquellos que están bajo pecado. No están bajo Cristo, sino bajo pecado. Mire cómo dice, como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto de su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios,
llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Son incrédulos, están muertos espiritualmente. ¿Quieres saber por qué no tienes interés en estudiar la palabra de Dios? Porque no hay temor de Dios delante de tus ojos. ¿Quieres saber por qué te aburre estar en un discipulado? Porque no hay temor de Dios delante de tus ojos. Estás espiritualmente muerto. Y quiero decirte esto. Si mueres así, vas a ir al infierno. No irás al cielo. Cuando tú naces de nuevo, cuando tu fe en el Señor Jesucristo es sincera, va a ocurrir lo que pasó con los magos del Oriente. Vieron su estrella y emprendieron el viaje con el único propósito real y sincero de sus corazones, de adorarlo. El verdadero creyente produce una adoración sincera, llena de gozo al Señor Jesucristo. Y viene a la palabra de Dios con humildad. Ellos vieron su estrella en el oriente, esto les anunció el nacimiento del rey Mesías, ellos fueron obedientes al anuncio y sus corazones buscaron con humildad, buscaron con sinceridad para postrarse y para adorar al Rey de Gloria. Esto es lo que te trae cada domingo a este lugar. Esto es lo que te motiva a ir a la Biblia todos los días. ¿Usted sabía que en el grupo de lectura bíblica, las personas que marcan haber leído la Biblia diariamente no es el mismo número de personas que están en el grupo? Y yo me pregunto, los que nunca marcan que leyeron la Biblia, ¿qué hacen ahí? Si no tienes ningún interés en leer la Biblia, ¿qué haces en ese grupo? Los felicito porque no mienten al marcar cuando no leyeron nada, pero tampoco significa que por eso están bien. ¿Cómo es posible que un cristiano no tenga la necesidad de aprender la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que un verdadero cristiano no tenga el interés de alimentarse de la palabra de Dios? Es verdad que algunas veces no queremos leer la Biblia. Es verdad que algunas veces nos sentimos apáticos y tenemos una lucha, pero hay una lucha, porque el Espíritu Santo finalmente termina llevándonos a la palabra y la leemos. Pero una persona que no lee la Biblia nunca, que no tiene interés en su corazón de abrir la Biblia y leerla nunca, que no le interesa nada de lo que la Biblia diga, ¿cómo puede llamarse a sí mismo un hijo de Dios? No te confundas. Si no tienes ningún deseo sincero de vivir para la gloria y la honra de Cristo, ¿por qué crees que eres cristiano? No, ya va, pastor, es que mi papá también es pastor y me bautizaron y me sumergieron y yo fui bautizado y entonces el bautismo, cuando a mí me bautizaron, ¿eso qué tiene que ver? ¿Dónde en la Biblia dice que por bautizarte tú eres salvo? Tú eres salvo solo por medio de la fe en la persona de Cristo solamente. Ya, nada más. El bautizo en agua es una expresión simbólica de algo que ya debió haber ocurrido en tu vida y se expresa públicamente. Es todo, pero no tiene poder para salvar. El bautizo no salva. Lo repito, no salva el bautismo en agua. ¿Tenemos que bautizarnos? Sí, porque es una ordenanza del Señor. Y el que no se bautiza está en pecado. Y por eso tienes que cumplir con la normativa de la iglesia para que seas bautizado. Sujetarte a la iglesia local y a sus normas. Y de esa manera dar evidencia de que realmente has creído en el Señor. Pero muchos de ustedes, por su conducta, no dan evidencia de ser cristianos. Muchos de ustedes, por su conducta, dan evidencia de que se engañan a sí mismos. Porque tienen más interés en las redes sociales y, repito, en los videos estúpidos que salen allí, que en leer la palabra de Dios y que aprender la palabra de Dios en los discipulados que aquí damos. No se comprometen realmente.
No te engañes a ti mismo. Estos fueron convencidos por esa verdad y vinieron en obediencia para adorar a Cristo. Si eres verdaderamente cristiano, no serás perfecto en esta vida. No estoy hablando de perfección, pero algo sí va a ocurrir en tu corazón. Habrá un deseo fuerte de honrar a Dios, de vivir para su gloria. Aunque tropieces y te equivoques muchas veces, ese deseo estará allí, guiándote y motivándote a vivir para la gloria y la honra del Señor. Y quienes estén a tu alrededor lo notarán. El fruto del Espíritu se va a ver en tu manera de vida. Amén. Por favor, póngase de pie y demos gracias a Dios, porque Él es quien nos trae a Cristo para que adoremos a Cristo. Fue Dios en su providencia, con su gloria, con ese fulgor de luz, su gloria resplandeció. Y Él en su soberanía trajo a estos magos a adorar a Cristo. Fue Dios quien nos trajo a este lugar para adorarlo y para servirle. Fue Dios quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que vivamos para su gloria y para su honra. Amén. Oremos y demos gracias a nuestro gran Dios y Salvador.